Hola, vamos con la estrategia número 9 de Gianni Rodari, que es el juego con cuentos. Lo interesante de esto es que nosotros podemos usar cuentos conocidos para poder trabajar. O sea, si ya hemos visto muchas veces un cuento, podemos darle una vuelta y con eso hacer que sea mucho más divertido trabajar el cuento y podemos analizarlo además desde otras perspectivas y comprenderlo también. Esto es muy interesante porque podemos ver también, profundizar en la comprensión de los textos y profundizar en el conocimiento de los personajes y de ciertas situaciones del contexto también. Podemos trabajar aquí, como les comentaba, con el equivocar historias. Por ejemplo, cambiar el nombre de la situación del personaje. Por ejemplo, la Caperucita Amarilla. ¿En qué cambiaría que la Caperucita fuera amarilla? ¿Ya? Y cómo eso cambiaría la personalidad de la Caperucita, y podemos analizar también el tema de los personajes, ¿no? O cómo en el contexto, en el lugar en el que vive la Caperucita, el amarillo es distinto al rojo, por cómo afectaría, ¿ya? La palabra extraña dentro de una serie. Por ejemplo, como un binomio fantástico en el que tenemos muchas palabras, pero las podemos ir relacionando de acuerdo a cómo a ellos les parezca o si no al azar, para que puedan irse incorporando a la historia original. Por ejemplo, aquí tenemos rizos de oro o risitos de oro, papá oso, mamá oso, el osito, las tazas, las sillas, las camas y una máquina de escribir. En el cuento original, la máquina de escribir no se encuentra, no está. Es otro elemento que estamos incorporando, un elemento como tal como dice acá, como el binomio fantástico, un elemento que no tiene relación y no tendría cómo relacionarse con estos otros elementos que sí están interrelacionados y que sí tienen además una existencia en la historia. Entonces, ¿cómo incorporamos la máquina de escribir? Y en base a ese elemento podemos ir desarrollando una historia o una parte de la historia, ¿ya? Lo otro son los cuentos al revés. En este podemos cambiar algo del tema del cuento para que la historia se vaya hacia otra parte. Por ejemplo, y esta versión ya existe, que la caperucita es roja es la mala y el lobo es el bueno. ¿Ya? ¿Cómo se analiza la historia? ¿Cómo se narraría la historia si la caperucita roja es la mala y el lobo es el bueno? ¿Ya? Y ahí también podríamos seguir analizando los personajes, cómo ellos cambiarían, qué cosas, qué aspectos de ellos cambiarían de acuerdo a la versión original. Otra estrategia es el qué sucede después, o sea, continuar los cuentos. Ya, por ejemplo, en el Pinocho va a buscar un tesoro que habían visto cuando estaba en el interior de la ballena. Eso ya lo habían saltado, él ya había salido de la ballena. Bueno, ahora Pinocho, cuando termine la historia, se le ocurre la genialidad de ir a buscar eh, este tesoro. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría después? Ya terminó la historia, tomamos elementos existentes en la historia y lo continuamos. ¿Ya? También tenemos la ensalada de cuentos, que eso ya lo vimos en oralidad también, y que es la historia, la idea es muy similar, es mezclar distintos cuentos, mezclar o personajes, o lugares, o situaciones, o que se cambien para poder hacer tal como hizo una ensalada de cuentos y sacar un cuento nuevo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice Caperucita se encuentra con Pulgarcito, o que el gato con botas ayuda a Hansel y Gretel. En la forma en que el gato con botas ayudó a su dueño en la historia, ya, pero ahora a Hansel y Gretel, ¿ya? ¿Cómo lo harían? ¿Qué cosas pasarían? ¿Qué elementos hay que rescatar de uno y del otro para que siga teniendo cierta coherencia? ¿Ya? Y lo otro es algo que no es tan desconocido, que es el plagiar cuentos. O sea, copiamos la estructura del cuento, pero inventamos otros personajes u otras relaciones, otras situaciones. Tenemos la base y vamos modificando ciertas cosas para que vaya quedando de alguna manera más, que quede diferente, pero sin perder tanto la idea del original. ¿Ya? Esta es la estrategia número 9. Así que para que nos veamos en el siguiente video, que nos mostraría la estrategia número 10.